Udah. Eso. Claro. No, es con esto. Con esto.
No sé cómo se echaría en la universidad. No, más bien, la gente para acá. Está buen puesto. Gente ocupando buen puesto. Y sabe también que no es cierto. Sí, sabes que saber, hicieron filas. Pero igual tiene también una universidad. Sí, sí. Sí, no sé cuándo vaya por. Es decir, construimos por allá pues hace 15 días. Él visto ahí, pusieron los baños, pusieron la escuela. Sí, sí. Sí, pero todavía están ahí descansando. Toma algo, ¿no? ¿Te ha dado el dengue? ¿Por qué? No, pues igual que ¿pero tú cómo sabes que tienes dengue? Porque tengo síntomas. ¿Qué síntomas tienes? Tengo. Siempre me sentí la cintura de la austeridad. Sí, 2 o 3 meses. ¿Tienes te pusiste de tan? ¿Tienes puesto de tan? Es que te van a picar los mocos y luego. Bueno, ahora sí, buenas noches con todos. Ingeniero, Buenas buenas noches, noches. dije. Buenas noches, dije. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, compañeros. Buenas noches con todos. Listo. Bueno, el día de hoy vamos a ver estrés térmico, o lo que se los llama índice WGT. ¿Ya? Comenzamos. Voy a grabar. Ya, Por ahí.
Sí, gracias, profe. Me confundía. Ya he estado grabando, yo pensé que recién iba a grabar. Perdón. Bueno, mis estimados alumnos, vamos, ¿ya? Vamos a ver, bueno, vamos a ver el día de hoy medición de estrés térmico. Vamos a realizar un trabajito y luego cerramos, bueno, con, vamos a ver si es que hacemos un pequeño video para dejar un, bueno, para continuar con los trabajos, porque de alguna manera debemos realizar y debemos tener comprobantes de entrega de trabajos, ¿no? Entonces, bueno, medición de estrés térmico es de cajón, obviamente, Mañanero. el índice WGT que les había comentado, ¿ya? La existencia de calor en el ambiente laboral, ¿no es cierto?, constituye frecuentemente una fuente de problemas, ¿no es cierto? Porque todos, o bueno, en la mayoría de sectores de trabajo, ¿no es cierto?, el riesgo por temperatura siempre va a haber, ¿ya? En la costa, en la Amazonía, en la sierra, personal de construcción, personal metalmecánico, personal productivo, logística, todo, ¿ya? Entonces se traduce en sí en un problema, ¿no es cierto? En quejas por falta de confort, bajo rendimiento en el trabajo y en ocasiones riesgos para la salud. En ocasiones, obviamente, porque debe tener, o bueno, el trabajador debe estar expuesto a una fuente de radiación alta para que, obviamente, existen riesgos para la salud, ¿no? Entonces, comenzamos, ¿ya? El riesgo de estrés térmico para una persona expuesta a un ambiente caluroso, ¿no es cierto?, depende de la producción de calor también de su organismo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el resultado de su actividad física y de las características del ambiente que le rodea, ¿ya? Entonces, siempre en este índice WGT, que obviamente se traduce en estrés térmico, va a haber tres tipos de temperaturas que nos va a afectar, ¿ya? En ambientes abiertos, ¿ya? En ambientes cerrados vamos a tener dos tipos de temperaturas, que eso ya lo vamos a ver más adelante, porque debemos identificar. La medición de estrés térmico va a variar, ¿sí? Si es en un lugar cerrado o si es en un lugar abierto, ¿ya? No va a ser las mismas mediciones y no va a tener los mismos factores, ¿ya? ¿Qué es ahora sí el TGBH o el WGT? Que esto es un índice, ¿no es cierto? El TGBH es la, o bueno, se traduce en la temperatura de globo y de bulbo húmedo, ¿ya? Valor que integra valores de temperatura de aire, temperatura por radiación y temperatura por humedad, ¿ya? Miren, o sea, este índice integra tres tipos de temperaturas: temperatura de aire, temperatura por radiación y temperatura por humedad. Los tres, ¿sí? Porque no es nomás un tema de decir, bueno, con este calor me voy a afectar, me voy a cansar y me voy a agotar. No. Cuando nosotros, y por favor, chicos, quiero que se clarifique eso, esto, cuando nosotros tenemos estrés térmico, ¿no es cierto?, por exceso de temperaturas, no solo es la temperatura del ambiente, también nuestra temperatura corporal. ¿Por qué? Por nuestro ejercicio en el cuerpo, ¿no es cierto? Por nuestro trabajo, ¿ya? Y la temperatura por humedad, ¿por qué? Porque en todos los ambientes va a tener humedad. Rosana, Profe, una consulta. Al decir usted que tenemos temperatura, que se considera también la temperatura corporal, ¿estamos hablando de la temperatura de 37 grados, 37,5 o la sensación que nosotros tenemos a la temperatura en la que estamos expuestos? la sensación que están expuestos, Gracias, profe. ¿ya? Y la temperatura por humedad. ¿Por qué? Porque en todos los espacios de trabajo va a haber humedad. Más en unos, menos en otros, pero va a haber humedad. Y aparte, obviamente, nosotros con la sudoración, ¿no es cierto? Creamos que dentro del ambiente o lo que nos rodea el ambiente va a tener humedad, ¿sí? Entonces, miren, el estrés térmico no solo se mide por la temperatura del aire o la temperatura del ambiente, ¿ya? Siempre va a haber estas tres temperaturas del aire: temperatura por radiación y temperatura por humedad, ¿ya? Cuando son, mucho ojo, en espacios abiertos.
¿Por qué? Cuando es espacios cerrados tenemos temperatura por radiación y temperatura por humedad, que ya lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? Miren, por ejemplo, ¿ya? El índice WVGT o TVGH, ¿no es cierto? Se calcula a partir de la combinación de dos parámetros ambientales. Temperatura de globo y la temperatura de humedad natural. ¿Ya? O a veces se emplea también la temperatura seca del aire. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa aquí? Y por favor, si tienen dudas, me preguntan. Existen dos tipos de fórmulas para calcular el WGT. ¿Ya? El WGT, ¿cierto? Se calcula 0.7 es una constante, ¿no es cierto? El THN es la temperatura de humedad natural, más 0.3, que es la temperatura de globo, que es la temperatura por la radiación. Esta fórmula, la primerita acá, ¿sí? La primerita, esta de aquí, se emplea en espacios cerrados, ¿ya? O en espacios cubiertos, ¿sí? O en el exterior cuando no existe radiación solar, ¿ya? Se emplea esta forma. Cuando existe radiación solar, se emplea esta, ¿sí? En exteriores con radiación solar. ¿Por qué? Porque ahí ya viene, obviamente ya calcula la temperatura del aire. ¿Por qué es necesario conocer esto? Primero que nada, miren, existen equipos que ya te miden automáticamente el WGT, ¿ya? A usted, a un parrillero, yo me acuerdo que hice una evaluación a un personal de parrilla, ¿ya? Entonces, claro, ¿no? Tenemos del equipo, entonces, es como bueno, es como un sonómetro más o menos, pero bueno, es un poco, tiene más sensibilidad al tema de temperatura, ¿ya? Entonces se conecta y se pone al lado del parrillero y bueno, te evalúa el índice WGT y luego obviamente ya te da el resultado. Pero bueno, o sea, si bien es cierto ya tenemos los equipos que nos dan el resultado, pero es muy necesario conocer de dónde viene este WGT. ¿Sí? ¿Qué mide? ¿Qué temperaturas mide? ¿Ya? Porque no es nomás decir, ah, ya, qué chévere el índice WGT, ya evaluó y, ¿ya? Porque hasta puede estar mal medido. Nosotros decimos, ah, bueno, así ha de ser. No es así, ¿ya? Entonces, esta partecita se entendió. Inge, buenas noches. Dígame. Una pregunta, ¿podríamos hacer como un ejemplo que le ponemos en el THN y en el TG? Y Claro, creo vamos a hacer que el señor ejercicios. Clever Merino tiene prendido el micrófono, por favor. Claro, bárbaros. Ahorita les estoy explicando la teoría y luego pasamos a los ejercicios, ¿no? O sea, ahorita solo les estoy explicando. O sea, de ahí pasamos ya a los Oh, ejercicios. ya, Esté gracias, tranquila, Inge. esté tranquila, ya les voy a mandar unos 5 ejercicios. ¿Ya? Entonces, ¿se entendió esta parte de la fórmula, ya? El 0.7, el 0.3, el 0.7, 0.2 y 0.1 son constantes. Constantes, ¿ya? Entonces, eso siempre va a estar ahí. O sea, si decimos, ¿y por qué el 0.7? ¿O por qué el 0.2? Es una fórmula, una constante que se ha determinado obviamente por los porcentajes, ¿ya? ¿Por qué? Porque el WGT obviamente prima o prioriza la temperatura de humedad natural más la temperatura de globo, ¿no es cierto? La temperatura de globo es la temperatura de radiación. ¿Qué se reduce en qué? ¿O qué se entiende la temperatura de radiación? La temperatura del cuerpo, ¿ya? ¿Sí? Y bueno, en exteriores con radiación solar también evaluamos la temperatura del aire, ¿ya? Y en interior de edificaciones
no evaluamos temperatura del aire, obviamente, porque es el interior. O el exterior sin radiación solar. ¿Qué quiere decir? Días nublados. ¿Ya? Si tenemos días nublados y todo eso y vamos a hacer una medición de WGT, aplicamos la primera fórmula de arriba. Si existe radiación solar, pues es decir, es un solazo, aplicamos la de abajo. ¿Ya? Punto. Esto como me borró, perdón. Y pues, nos borrar. Perfecto. TBH o THN, ¿ya? La temperatura de bulbo húmedo es una medición de temperatura que refleja las propiedades físicas que consisten en la evaporación del agua en el aire, ¿no es cierto? Ese es el THN, ¿sí? La temperatura de humedad natural, ¿ya? La evaporación del agua en el aire. Por eso cuando nosotros sudamos, obviamente, el agua se va evaporando. Y eso también evalúa el índice WGT, ¿ya? El THN es la temperatura que siente cuando su piel está húmeda y expuesta al movimiento del aire, ¿ya? A diferencia de la temperatura de bulbo seco. La temperatura de bulbo húmedo es una indicación de la cantidad de humedad en el aire, que en resumidas cuentas es la temperatura de humedad natural, la temperatura de humedad en el aire del puesto de trabajo, ¿ya? Porque el índice WGT, obviamente recordemos que evaluamos a los puestos de trabajo, ¿ya? Porque yo les hago una pregunta, ¿no es cierto? Si tengo 4 trabajadores en el mismo puesto de trabajo, ¿tendré que hacer 4 mediciones? No, porque se supone que están en el mismo ambiente laboral, en el mismo ¿Ya? espacio. Rosana, Eh, lo mismo, profe, porque igual él entendí que si están la misma temperatura en 4 puestos de trabajo diferentes. no, en el mismo puesto de trabajo. Ya, Se hace por puesto laboral, Inge. claro, se hace por puesto de trabajo. No, perdón, hija, de no voy a responder mal, no le entendí bien la pregunta. Mejor me ¿Y repite se la puede pregunta antes repetir la de... pregunta, por Sí, favor? sí, profe, No hay problema. A ver, gracias, profe. si tengo 4 trabajadores en el mismo puesto de trabajo, en el mismo, o sea, póngase, tengo un restaurante y tengo 4 parrilleros. Solo es una medición porque es lógicamente lo que dijo el compañero, es por puesto de trabajo, profe. Es por puesto de trabajo. Así es. Podría ser, Rosana, y jóvenes, y chicos, y adultos, podría ser una segunda medición por cambio de turno o cambio de horario. Porque también, porque no va a ser lo mismo, por ejemplo, en un restaurante de parrilla en la mañana que en la tarde. ¿Sí? ¿Por qué? Aquí hay que explicar el por qué. La cantidad de pedidos obviamente me va a incrementar el gasto del trabajador. La cantidad hasta de todos los productos, ¿no es cierto? Que pongo en la parrilla y todo eso va a aumentar también, obviamente, el tema de las temperaturas. Entonces, ya, si bien es cierto, puedo hacer una medición en el puesto de trabajo, pero también es muy recomendable hacer mediciones en base a los horarios. Rosana. Profe, en base a lo que usted justamente dijo, digamos que sea el ejemplo que usted pone, el tema de la parrilla. O sea, si bien es cierto, se hace el puesto de trabajo, pero en el caso de la cercanía, en este caso me estoy orientando al ejemplo que usted dice, de la cercanía de la parrilla y de que esté el puesto más lejano a la parrilla. Eso no diferiría en la Claro que va a temperatura diferir. que están expuestos. Entonces, ahí, o sea, ahí sí sería no únicamente por puesto de trabajo, sino también por trabajador. No sé si así Por, se haría por también funciones porque también. Por exacto, porque la funciones. exposición va a ser diferente en cada caso. Exacto. Pero, por ejemplo, si tengo, digamos, un restaurante de parrillas, ¿ya? Un grande, o sea, la parrilla del Gaucho, por ejemplo, aquí en Quito, ¿ya? Que tienen 3 parrilleros y todos hacen exactamente la misma actividad, ¿ya? Ahí obviamente sí. Pero, por ejemplo, ¿no es cierto? Si hay otro trabajador que tiene una funcionalidad distinta, que es solo sacar, por ejemplo, el parrillero, ¿qué es lo que saca? ¿No es cierto? Entonces la carne, ponen el plato y ahí viene la persona de que despacha.
Entonces ahí es otro puesto de trabajo, ¿ya? Es otra función. Entonces es otro tipo de medición. Por lo general, el índice WGT o este tipo de mediciones de estrés térmico se aplican a puestos de trabajo que tienen, obviamente, exposición a altas temperaturas, ¿ya? Entonces son puestos específicos. No voy a hacer mediciones de índice WGT a todos. No, ¿sí? Solo a las personas o a los trabajadores que están expuestos a fuentes de radiación alta, con altas temperaturas. Por ejemplo, parrilleros, por ejemplo, ladrilleros, ¿ya? Por ejemplo, panaderos, ¿sí? ¿Sí, Rosana? ¿No? Sí le entendí, profe, pero no levanté la mano. O sea, sí le estaba escuchando y entendiéndolo, la verdad. No, no levanté la mano ya. Ah, ya, no, 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 o sea, lo que yo me refiero, o sea, es como que me hice entender Ah, la, sí, sí, sí la entendí. Sí, la sí. O sea, explicación. Ya. lógicamente va a haber funciones diferentes y la exposición, lo que yo le pregunté justamente, o sea, va a haber una diferente exposición, pero si tienen el mismo puesto de trabajo y las mismas funciones y la misma exposición, va a ser una sola medida. Sí, Exactamente, ¿ya? gracias, profe. Igual es que también se cobra por medidas, o sea, si ustedes tienen el equipo, claro, para ustedes es lindísimo, pues hagamos mediciones de todo lo que quieran. Pero si están al otro lado, obviamente tienen que hacer una medición por puesto de trabajo. ¿Ya? El Ingeniero, le hago TG, una consulta. claro, Luis. Ahorita está tocando el tema de los parrilleros. ¿Y cuál es el tiempo óptimo para que un parrillero trabaje frente al fuego? Ya después de esto, hacemos el cálculo. ¿Por qué? El índice WGT obviamente nos da la temperatura y el decreto ejecutivo 2393 en la página, déjenme, ujú, aquí le tenía la mano. El artículo 54, ese. Perdón, chicos, no me sé de memoria el 2393, pero bueno, sí sé dónde buscar. En el artículo 54, si ustedes pueden ingresar a verle, si desean, miren, aquí te dice, o sea, una vez que usted tenga el índice WGT o el TGBH, que se los llama acá, ¿ya? Primero usted tiene que calcular después, o sea, ya vamos a ver los ejercicios, ¿ya? Primero se obtiene el TGBH y de ahí usted tiene que obtener el consumo de kilocalorías por hora. Eso también vamos a ver en ejercicios, ¿ya? Y luego podemos interpretar esta tabla. Miren, por ejemplo, si tengo el TGBH, bueno, aquí es una tabla, la verdad. Yo tengo la tablita ya entendible, la verdad. Por ejemplo, si tenemos el TGBH de 30, Rosana. Profe, perdón que le moleste. ¿Nos puede compartir la tablita que usted dice que tiene para entenderle de mejor manera, por favor? Claro, claro, claro. En el Gracias. ejercicio, es que verán, ahorita no les voy a pasar porque luego se me van a poner a revisar y se me van a confundir. Ah, ya, sí, es verdad. Gracias, profe. ¿Ya? Entonces, hacemos el ejercicio, les voy explicando paso a paso, de ahí les paso, no hay problema, pero quiero que me entiendan primero, porque si no ya comienzan a revisar y luego ya se confunden más y luego hay más preguntas que respuestas. ¿Ya? Entonces, vámonos con calma. Pero en el artículo 54 del 2393 te dice, o sea, ya, o sea, si bien es cierto este decreto ejecutivo se tiene que actualizar porque es del 83, pero bueno, y en el 83 ya te daba el TGBH, ¿no? O sea, ¿sí? Entonces ya lo vamos a interpretar, ya lo vamos a poder interpretar. ¿A ¿Qué significa? Porque todos nos hemos revisado este tema y vemos esta cosa ahí y no se entiende. Yo, o sea, les juro, hace unos 3 años esta cosa no entendía. ¿Ya? Pero bueno, obviamente ya con un cuadrito y todo eso ya se puede, obviamente, entender. ¿Ya? Entonces, vamos. ¿Ya?
Entonces, bueno, la temperatura del globo es la temperatura obtenida de un termómetro que está dentro de una esfera pintada de negro en su parte. Mide la temperatura por radiación. Ya, el TG es la temperatura del globo que mide la temperatura por radiación. La temperatura de radiación, obviamente, es la temperatura que el cuerpo genera. Es la temperatura por radiación. ¿Ya? Y el T, bueno, aquí se lo llama la temperatura de bulbo seco o la temperatura del aire, ¿no es cierto? Es la verdadera temperatura del aire húmedo y con frecuencia se le denomina temperatura del aire. ¿Ya? El TA que teníamos aquí, el TA, ¿ya? Tenemos algunas definiciones. Miren, TA o TBS, ¿ya? Pero ¿por qué obviamente decidí ponerlo acá? Porque en algunos, obviamente en algunas normativas internacionales, no se le conoce como TA, sino como TBS, ¿ya? De igual forma, estas presentaciones les paso, no hay ningún problema, pero recordemos, el TBS es lo mismo que el TA, ¿ya? Ahora, una vez que obtenemos el TGBH o el índice WGT, que es estrés térmico, debemos calcular el consumo metabólico, ¿ya? Porque un trabajador, obviamente, en la actividad que tiene temperatura alta por humedad, ¿ya? Temperatura de bulbo seco, temperatura de radiación alta, ¿no es cierto? Imaginémonos un ladrillero, ¿ya? Una persona que trabaja en ladrillos, ¿ya? Que está cada rato metiendo y sacando del horno, ¿ya? Va a tener un consumo metabólico alto, a diferencia de una persona, obviamente, de un administrativo. Que no digo que esté mal tampoco, ¿no? Obviamente son distintas profesiones, pero obviamente el consumo metabólico va a aumentar, ¿ya? Y por eso yo necesito obtener también el consumo metabólico. ¿Y cómo obtengo el consumo metabólico? ¿Ya? Obviamente con el índice WGT, ¿ya? Equipos de medición, ¿no es cierto? Aquí tenemos los tres termómetros, ¿ya? El índice WGT se puede emplear para estimar el tiempo necesario que un empleador debe tomar para restablecer el balance térmico y no sufrir daños, ¿ya? Entonces, el tiempo necesario de descanso se calcula con la siguiente fórmula, que bueno, eso lo vamos a ver, ¿ya? Listo, equipos de medición y se acabó. Vamos a los ejercicios, ahora sí. Ya pasamos de esta exposición, ahora vamos a ver los ejercicios. Vamos a ir realizando uno. Voy a irle paso por paso. Hola, Hola, Luchito. compañeros, le dicen al ingeniero que voy a salir un ratito porque hay una emergencia, hubo un incendio acá a la vuelta y estoy de turno, ¿ya? Vaya, Luchito, vaya con cuidado, yo le digo, no se preocupe. No hay problema, ya, vaya, vaya nomás. Gracias, Inge. Ya sonó la sirena ya. Se me fue perder. Después.
Ya, a ver, les voy a pasar, ya encontré la plantilla. Les paso al grupo de WhatsApp. Ya. A ver, vamos con este ejercicio. Haga la compu. Espérame un ratito. Listo. Bueno, vamos a leer el ejercicio. Asumiendo una situación de trabajo donde la temperatura del globo es de 40 grados, ¿no es cierto? Y la temperatura de humedad natural es de 29. Un operario aclimatado al calor, ¿no es cierto? Trabaja junto a un horno sacando piezas que pesan 10 kilos. ¿Ya? Se ha identificado tres actividades, ¿no es cierto? La primera es descolgar y transportar la pieza con una duración de 10 segundos, volver a caminar a la caldera 7 segundos y esperar de pie la siguiente pieza 20 segundos. ¿Ya? El tipo de trabajo de descolgar se considera un trabajo pesado que realiza con ambas manos. ¿Por qué es esto? A ver, cuando nosotros hacemos ya obviamente y debemos y queremos determinar las pausas obviamente o los tiempos de descanso del trabajador, porque ese es el objetivo del índice WGT, ¿no es cierto? Y obtener el consumo metabólico, ¿no es cierto? Cuando nosotros hacemos un análisis puntual, obviamente podemos hacer la medición ya de las temperaturas, ¿no es cierto? Con el índice WGT. Pero ¿para qué me sirve esto?
¿Ya? Bueno, poniendo que el THN, que es la temperatura o de humedad natural, es de 29 grados, ¿no es cierto? Ya, vamos a borrarlo. Ya. Como es dentro, obviamente, como no es en el sol, obviamente no. Entonces, utilizamos la primera fórmula. WGT es igual a 0.7, ¿cierto? THN más 0.3 TG. ¿Ya? Entonces, tenemos el THN, que no es cierto que es la temperatura humedad natural, es de 29 grados. Y la temperatura del globo, miren, 40 grados. 40 grados, ¿ya? Que nos da obviamente el aparato de medición. Ya, y ustedes me dirán, bueno, ya saqué el WGT o el I. ¿Para qué me sirve, Rosana? Profe, la temperatura de globo siempre va a ser dado por por el equipo de medición, Sí, los tres. Los tres, los Rosana. tres. Sí, los tres. ¿Ya? Gracias, profe. ¿Ya? Y bueno, ok, bueno, no sé si, no, bueno, ya. Digamos que nunca les ha pasado este tema, pero bueno, ustedes contratan una empresa, listo, ya van, hacen la medición, WGT, listo, 32.3. Y ahora, ¿y qué hago con este indicador? ¿Cierto? Muchas veces quedamos como que no tenemos idea, ya sé. Entonces, ahí es lo que nosotros como técnicos de seguridad y el profesional también evalúa el puesto de trabajo, las actividades, cuánto se demora. Porque, por ejemplo, como son actividades rápidas, ¿no es cierto?, de un trabajador. Ya, por ejemplo, volvamos al ejemplo del parrillero, ¿ya? Todo el parrillero, hasta, bueno, viene la carne, mezcla ¿cómo es? Los condimentos, ¿no es cierto? Una actividad, ¿ya? Puede ser con una o con ambas manos, ya. Nosotros con ambas manos o con una mano. Todo tenemos que ir registrando. Ya les voy a explicar por qué. Luego, segundo paso, poner la carne en el asador, ¿no es cierto? ¿Cuántos se demora? Yo que sé, 2, 3 segundos, o 1 segundo, 2 segundos. Ya. Segundo, ¿no es cierto? Dar la vuelta a la carne. ¿Cuántos segundos se demora? ¿Ya? ¿O cuántos minutos? Tercero, poner la carne en el plato. ¿Ya? Entonces terminamos 4 actividades, 4 tareas que realiza el parrillero. ¿Ya? ¿Por qué? Porque obviamente eso nos va a servir para determinar el consumo metabólico. ¿Ya? Para eso nos sirve esto. Porque esto es por fases. ¿Ya? Esto en la universidad, o sea, en sí, ya cuando vamos al tema de aplicación como tal, esto, chévere, obviamente se ve la utilidad. Pero de ahí no sé si es que, no sé, bueno, póngase yo en el posgrado, solo vi, sí, WGT es para esto y listo. Y, ¿ya? Entonces es muy necesario conocer. Ya, entonces tenemos el WGT de 32.3. Ya, tenemos la primera variable. La segunda variable, vamos a sacar de acá. A ver, un operario aclimatado al calor, ¿no es cierto? Porque está aclimatado, obviamente, porque ya realiza esa actividad. Trabaja junto a un horno secando piezas que pesan 10 kilos. Se ha identificado 3 actividades, ¿no es cierto? Que está descolgar y transportar la pieza, ¿no es cierto? Con una duración de 10 segundos. Mira, aquí le ponemos segundos. ¿Ya? Volver a caminar a la caldera, ¿no es cierto? Descolgar y transportar una pieza, ¿no es cierto? Luego volver a caminar otra vez a la caldera, 7 segundos. Esperar de pie la siguiente pieza, 20 segundos. Espera 20 segundos. Listo. ¿Cuánto dura en sí el trabajo de este señor?
Señores, 37 segundos. 37 37 segundos. ¿Ya? Con la finalidad de obtener el consumo metabólico, debemos obtener el porcentaje del tiempo. Vamos acá. Para obtener el porcentaje de toda la actividad, ¿no es cierto? Porque obviamente tenemos estas 3 tareas que engloban una sola actividad. Para obtener el porcentaje de una tarea, ¿no es cierto? ¿Qué hacemos? Sencillo. 10 dividido para 37. ¿Ya? Hacemos lo mismo acá. 7 dividido para 37. Y hacemos lo mismo acá. 20 dividido para 37. En Y total, los 37 segundos es el 100%, ¿verdad? exactamente, Bárbara. ¿Ya? Rosana. Justo iba a preguntar lo mismo que Bárbara, profe. Si se le toma al tiempo total siempre como el 100% y de ahí se sacan los porcentajes. Por supuesto que sí. ¿Ya? Entonces, miren, tenemos el 100% y este va a ser el total de toda Esto de la aquí actividad. dividimos para 37, todo. Exactamente. Es la sumatoria de 10 segundos de descolgar y transportar la tarea, 7 segundos de volver a caminar a la caldera y 20 segundos de esperar de pie la siguiente pieza. ¿Quién obtuvo este tiempo o esta medición? Ustedes, los técnicos de seguridad. ¿Ya? Listo, 37. ¿Hasta aquí estamos bien? Sí. Ahora vamos que dice posición y movimiento del cuerpo. Vamos. Vamos a las tablas continuas. Bien. Miren, esto es obtenido de una NTP que se puede calcular el índice WGT. ¿Ya? Esto está resumidito, tranquilamente ustedes pueden, bueno, tener Esto es una plantilla que yo siempre utilizo. ¿Ya? Entonces. Vamos. El tipo de trabajo de descolgar se considera un trabajo pesado que realiza con ambas manos. ¿Ya? A ver. Posición y movimiento del cuerpo. Al rato de descolgar y transportar la pieza, la posición y movimiento del cuerpo vamos a tener sentado, de pie o andando. De pie. De pie, profe. De pie. Colgar y transportar la pieza. ¿De pie o andando? Andando. Andando, ¿no es cierto? Ya. Le vamos describiendo acá. Andando. ¿Ya? Cuando decimos andando tenemos 2 variables, ¿cierto? Puede ser con caminado normal y caminado rápido. Aquí ya obviamente te va cambiando. Si es caminado normal es 2 y si es caminado rápido es 3. En este caso obviamente pongámosle un caminado normal. ¿Ya? Miren, si tengo andando y pónganse, por ejemplo, ya en un análisis de un puesto de trabajo, si tengo andando, pero tengo subida una pendiente, ¿no es cierto? Miren, añadir 0.8 por metro de subida. Imagínense que yo tengo una pendiente de 9 metros. Tendría que aumentar 9 veces 0.8 al caminado normal. ¿Sí? ¿Me entendí en esa parte? Rosana. Profe, a ver, yo le entendí que cuando se ejecuta una acción andando despacio es el 2, ¿no es cierto? Y cuando es andando ya más rápido es el 3, ¿no es cierto? Exacto, caminado rápido, Ya, caminado normal. ¿Ya? a cualquiera de estas dos acciones, caminando lento o caminando rápido, cuando es una cuesta o una pendiente, se le suma 0.8 por metro en cualquiera de estas dos opciones. En cualquiera de estas dos. Gracias, profe. ¿Ya?
Eso obviamente, ¿cómo lo determinamos? In situ, ¿no? Eso es una evaluación in situ. Ahorita estamos volando la imaginación, ¿ya? Ya, andando, ¿no es cierto? Listo. Volver a caminar a la caldera, obviamente, andando, Andando. ¿ya? Esperar de pie, la siguiente pieza, De pie. de pie. Listo. Ahora vamos del tipo de trabajo, ¿no es cierto? Tipo de trabajo. Aquí te dice, el tipo de trabajo de descolgar se considera un trabajo pesado que realiza con ambas manos. Ponemos pesado con ambas manos. ¿Por qué? Ya lo vamos a ver por qué. Mucho ojo con esto, a lo que voy a hacer ahorita. ¿Ya? Obviamente la posición y movimiento del cuerpo te dice andando, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, andando, 2, ¿verdad? Con caminado normal. Vamos. 2. Pero te dice pesado con ambas manos. ¿Cuánto le sumaré? 2.5, Sí, ¿por qué? porque ahí dice trabajo con 2 brazos y es pesado. Exacto. Trabajo con 2 brazos y pesado. Entonces le sumo 2.5. ¿Sí? Entonces ya determiné que solo esta tarea tiene un gasto de 4.5 kilocalorías por minuto. ¿Ya? Listo. Ahora sí. Vamos, volver a caminar a la caldera. Entonces, es pesado, ¿no es cierto? Es un trabajo andando. ¿Ya? Igual. ¿Cómo obtenemos el consumo de kilocalorías por minuto? Vamos a la tablita, ¿no es cierto? Profe, Como ¿se le solo- considera igual, perdón que le interrumpa, volver a caminar a la caldera es igual pesado con ambas manos? No, porque no está cargando. Entonces, ¿ahí qué sería? Andando. Solo O andando. sea, el tipo de trabajo solo es andando entonces. Exacto. Ya. ¿Ya? Porque aquí imagínense, descolgar y transportar la pieza. Entonces, imaginémonos, a ver, yo al rato que salgo, obviamente, saco del horno, descuelgo y transporto el... Perdón, voy a poner como ejercicio esto. Supongamos que esta es la pieza, ¿no es cierto? Entonces, yo al rato de sacar del horno, obviamente, cargo y lo transporto. Lo dejo, ¿no es cierto? Lo dejo acá y vuelvo nuevamente al horno. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Que obviamente ya no hago trabajo pesado con ambas manos, sino obviamente solo regreso al horno caminando. Entonces, ¿qué quiere decir? Obviamente solo 2. ¿Ya? ¿Me entendieron? No, ¿Y qué profe, o puede sea, Ahí vamos, ahí repetir, vamos. por favor? sí, el andando se toma de lo primero que dice posición y movimiento del cuerpo. Sí, Solamente se le toma de ahí la tabla, más no donde dice trabajo con 2 brazos, trabajo con cuerpo, trabajo manual. Si no se vuelve a tomar la misma medida que era únicamente andando, de la primera tablita. exactamente. Porque verán, imagínense, a ver, pongámonos, ustedes son estas personas, ¿no es cierto?, que sacan la pieza del horno, ¿ya? Entonces, ¿no es cierto? Al rato yo de sacar la pieza del horno, ¿no es cierto? Saco la pieza del horno, esto, ya, digamos esto, ya. Y tengo que transportar cargando, obviamente con 2 brazos, que es un trabajo pesado, y tengo que caminar. ¿Hacia dónde? Hacia el lugar donde tengo que dejar, ¿ya? Lo dejo, ¿ya? Luego nuevamente
me regreso a la caldera, caminando, me regreso a la caldera y tengo Pero que, ya sin carga, ¿verdad? pero ya sin carga, ¿ya? Entonces, como ya me regreso sin carga, ya no tengo trabajo pesado con ambas manos, ¿no es cierto? Porque ya no estoy con carga, solo estoy regresando nuevamente al horno a esperar la siguiente pieza. ¿Sí o no? Sí, ya ahí sí. ¿Ya? Entonces, en el primero, como dice, descolgar y transportar la pieza, entonces, como yo transporto, cojo la pieza, ¿no es cierto? Y transporto de la caldera al lugar donde tengo que poner. Ahí obviamente es un trabajo pesado con ambas manos. Por eso, me voy a la tabla, ¿ya? Caminado normal, ¿no es cierto? Más el trabajo pesado con dos brazos. ¿Qué quiere decir? Le sumo el 2, ¿no es cierto? El número 2, obviamente, por el caminado, más el 2.5 del trabajo con dos brazos, que es pesado, lo cual obtengo 4.5. ¿Ya? Entonces, dejo la pieza y ya me regreso. Como ya me regreso sin carga, ¿no es cierto? Ya me regreso sin trabajo pesado con dos brazos, solo me regreso caminando, ¿no es cierto? Ahora, el consumo de kilocalorías de regreso solo es 2. ¿Por qué? Porque obviamente solo regreso caminando o andando. ¿Sí? Finge. ¿Ya? Ahora, esperar de pie la siguiente pieza. Vamos a la tabla. 0.6. Ecuador, ya le estamos comprendiendo. De pie, 0.6. Punto. ¿Ya? Entonces tenemos ya, en base a la tabla, nuestro consumo de kilocalorías por minuto. 4.5, 2 y 0.6. Rosana. Profe, no hay ningún problema si en la tabla donde dice tipo de trabajo, hasta ir cogiéndole lógicamente el golpe, vamos describiendo donde dice tipo de trabajo, seguimos poniendo pesado con ambas manos, andando y de pie, para Sí, seguir nosotros hasta a irnos adaptando, pues, familiarizando con la tablita, seguir poniendo donde dice tipo de trabajo, seguir poniendo la descripción para saber en base a qué nos estamos basando. No hay ningún exacto. problema con hacer No, no esos hay ningún ejercicios. problema. Es que verán, Gracias. esto es interno suyo, o sea, usted le puede poner pesado con ambas manos en una cuesta de 5 metros. ¿Para qué? Porque todo eso usted va interpretando en base a estas tablas. ¿Ya? Por ejemplo, subida de una pendiente de 5 metros. Entonces ahí le aumenta 0.8, ¿no es cierto?, kilocalorías por minuto por metro de subida. Entonces todo le va describiendo, Rosana. ¿Ya? ¿Por qué? Con la finalidad de que obviamente sea más preciso, porque mientras más datos tengo, mejor es la interpretación. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Ya, chévere. ¿Ya? Entonces, vamos en esto. Listo. Entonces ahora y sí ya tenemos el consumo. Sumamos. Esta actividad, imagínense, en 37 segundos tengo 7.1 kilocalorías por minuto. O sea, 7.1 kilocalorías por minuto. Esta actividad, ¿ya? Epa. Así ya nos damos cuenta, es fuerte. Porque imagínense, ¿cuánto pesa la pieza esta? 10 kilos. Son 22 libras, ¿ya? Imagínense estar 22 libras, ¿no es cierto? Cada 37 segundos. El trabajo es fuertísimo, ¿ya? Pues obviamente el consumo metabólico aumenta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos?
Profe, Rosana. perdón, yo ahí me perdí. A ver, lógicamente el consumo de kilocalorías, perdón compañeros que pregunte tanto, pero sí hay cosas en las que me perdí y me parece importante, tal vez todos tengamos la misma pregunta, ¿no? Pero en el consumo de kilocalorías es la sumatoria de todos los consumos, lógicamente, de cada una de las actividades, ¿no es cierto? Sí, Ya, y me perdí el momento lo que usted dijo de, bueno, el 7.1 son 7.1 kilocalorías por cada 37 segundos que hacemos de esta actividad o sea, usted pierde, o más bien usted gasta 7.1 kilocalorías por minuto, por ¿ya? minuto, ya. Un Y minuto. los 10 kilogramos de cada una de las piezas de lo que le estaba revisando y lo que usted comentó, eh, o sea, me imagino que por eso se considera trabajo pesado, por el Exactamente. peso, lógicamente, de la Pues, pieza. exactamente. ¿Sí? Ah, ya, ya. Entonces, ese dato es Ok. importante justamente para determinar, lógico, si es un trabajo pesado, un trabajo liviano y cosas así. Exacto. Si fuera 1 kilogramo, lógicamente no sería Es trabajo ya liviano. pesado. Ya, gracias, profe. Y en base a que también, Roxana, recordemos que el decreto ejecutivo 2393 te da la tabla para Del máximo permitido por el carga en máximo hombres y en permitido por mujeres. carga. Ecuador, Sí, ¿ya? Entonces ya, todo profe, vamos gracias. empatando, ¿ya? Ya, Ahora sí vamos con el consumo metabólico. Ojo con esto. M es igual a 4.5, ¿no es cierto? Que es la primera variable de kilocalorías por minuto por el porcentaje en tiempo. ¿Por el tiempo o por el porcentaje? Ay, perdón. Se me fue chueco. ¿Ya? Más el segundo, ¿cierto? Por porcentaje. El porcentaje. Más 0.6 por porcentaje. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Más 1 kilocaloría. ¿Por qué? La fórmula del consumo metabólico te da un factor de corrección que le sumas 1. El 1, perdón, la 1 kilocaloría por minuto es el factor de corrección. Entonces, siempre en la fórmula, ustedes me dicen, pero profe, ¿por qué le pone el 1? Porque la fórmula del consumo metabólico te da como factor de corrección que se le sume 1. La 1 kilocaloría es la constante. siempre se le va a sumar a más Siempre constantemente. se le va a sumar. Ya, o sea, ¿Sí? en cualquier condición, el 1 siempre va por defecto. El 1, eso porque es un factor de corrección de la fórmula. Ingeniero, Ya, por favor, gracias. sí puede repetir lo último. Solamente lo último nomás. Las sumas de lo último nomás, Ya, por favor. claro, no hay problema. A ver. Mm, ya, entonces, aquí le tenemos, ¿no es cierto? Entonces, mucho ojo con esto, ¿ya? El consumo metabólico, obviamente la fórmula del consumo metabólico te dice que se tiene que hacer la sumatoria del el consumo metabólico de la primera tarea, ¿no es cierto? Por el porcentaje. ¿Ya? Sí está viendo, ¿no es cierto? Entonces. No, profe, justamente por eso le levantaba No la está mano. No se está compartiendo. compartiendo. No sale la Ay,
Es, perdón. ¿Ya? La fórmula del consumo metabólico te dice que obviamente el consumo metabólico de la primera tarea, que es descolgar y transportar, se debe multiplicar por el porcentaje en tiempo. Entonces, 4.5, ¿no es cierto?, kilocalorías, que es el consumo de la actividad de descolgar y transportar la pieza, multiplicamos por 27%, que ya obtuvimos, ¿no? Más el consumo de kilocalorías de la segunda tarea, que es volver a caminar a la caldera, por el porcentaje. Más, ¿cierto?, el consumo de kilocalorías de la tercera tarea, que es 0.6, por el porcentaje, que es 54%. Listo, ¿no es cierto? Le sumamos 1. Siempre le vamos a sumar 1. Para todos, siempre le vamos a sumar 1. ¿Por qué? Porque es el factor de corrección de la fórmula del consumo metabólico. Siempre se le va a sumar 1. Si me preguntan, profe, ¿por qué 1? ¿Por qué no 2? 1. Es el factor de corrección de la fórmula de consumo metabólico. Ya, 1. Entonces, 1 es una constante. Le sumas 1. Listo. Ahora, ¿cómo expresamos? El consumo metabólico, ¿no es cierto? Ahora sí ya obtenemos el consumo metabólico, ¿no es cierto? Porque una cosa es el consumo calórico y otra cosa es el consumo metabólico. El consumo metabólico te dice que esta actividad, ¿no es cierto?, el trabajador pierde 2.92 kilocalorías por minuto. ¿Ya? De consumo metabólico. Eso le cuesta al cuerpo, esta actividad, 2.92 kilocalorías por minuto. Ahora, mi estimado Luis, si quiero obtener el consumo metabólico por hora, tengo 2.92 kilocalorías por minuto. Los 2.92 salió de todo eso que sacamos ahorita. Sí, Ya, gracias. Para sacarle por hora tocaría multiplicar por 60 minutos, ¿no es cierto? exactamente. Rosana. Lo mismo, profe. Por 60 minutos, que es la hora. ¿Aló? Sí. Listo, entonces por 60, ¿no es cierto? 175 kilocalorías por hora, ¿no es cierto? Y por 8, 92, ¿cuánto le hizo? 2.92 por 60. ajá. Y ahora y por 8, Y multiplicaría el valor hora por 8 horas. O sea, Sería por podría ser 480. dos, claro, podrían ser dos opciones, o bien el resultado por hora se le multiplica por 8 o se le transforma en minutos de las 8 horas. no se complique, por 8, Claro, por 8, no. rápido, ¿ya? Imagínese, 1401 kilocalorías por 8 horas es el consumo metabólico del trabajador que está realizando esta actividad. Es fuerte, ¿sí? Es fuerte. Ahora, vamos acá. Bueno, esta tablita como que ya se le tiene chévere. Ahora, vamos ahí. ¿Ya? Quiero que me entiendan esto.
Bueno, es sacado del decreto ejecutivo 2393, pero ya ordenado, ¿no? Obviamente, porque en el 2393 te da un montón de cosas así y no entiendes. ¿Ya? Esta tablita es chévere, ¿no? Entonces, eh, ¿cuánto me salió de índice WGT, señores? 32.3. 0.3. 32.3. 32.3, perfecto. Ubico en el más próximo. ¿En cuál? El 25% de trabajo y 75 de hora de descanso. El último. Ya, esperen un ratito. ¿Ya? ¿A dónde le ubico el 32.3? Aquí, ¿no es cierto? Al más próximo, Así ¿verdad? es. Sí. ¿Ya? ¿Cuánto me salió de consumo metabólico por hora? 170. 175.3. 14. ¿En dónde le ubico? ¿Ligero, moderado, pesado? Que éramos dejados. Ligero es menos de 200 kilocalorías por hora, moderado de 200 a 350 y pesado más de 350 kilocalorías. ¿Dónde le ubico? En el ligero. En ligero, ¿no es cierto? ¿Cómo me interpretan ustedes el régimen de trabajo y descanso? ¿Puede repetir, profe, por favor? La última parte ya cuando se hace la interpretación. Claro, le borramos. Borrémosle ahí. No hay problema. A ver. Le voy a copiar el índice WGT acá abajo. ¿Cierto? Turururu. Vamos nuevamente. ¿Ya? El consumo te dice que tengo 175.14 kilocalorías por hora, ¿no es cierto? Sí, profe. Mm, Qué raro, ¿por qué no puedo escribir? Ahí, acá está. ¿Ya? Entonces, en estos tres, ¿no es cierto? Que es el consumo metabólico, se dice que es ligero cuando es menos de 200 kilocalorías. El consumo metabólico te dice que es moderado cuando es de 200 a 350 kilocalorías y cuando es pesado más de 350 kilocalorías. ¿Ya? ¿En dónde está de estos tres niveles lo que nosotros obtuvimos? Que es el consumo Ligero. metabólico ligero, ¿no es cierto? Así Ya. Caramba, ¿no? ¿Qué pasó? Ay, ya. Ligero, ¿no es cierto? Listo. El índice WGT me salió 32.3. De todos los números de aquí, ¿no es cierto? De todos los WGTs que tenemos 30, 26.7, 25, 30, ¿cuál es el más cercano a 32.3? 32.2. 32.2. 32.2, ¿no es cierto? Con esta interpretación del 32.3 y las kilocalorías que obtuvimos aquí en ligero, ¿cómo me interpretan el resultado?
Sería, no sé, profe, a ver, en una hora, sería por 25 minutos de trabajo se tiene que descansar los 45 minutos en ese tipo de trabajo. Exactamente. ¿Qué quiere decir? Que una persona en ese trabajo solo puede trabajar 15 minutos y 45 minutos de descanso, 15, perdón. ¿no es cierto? Ustedes miran, Profe, ¿y esto se pero este está consideraría como loco. pausa activa? No, Ah, pero ustedes me dirán, pero este está loco. ¿Cómo solo va a trabajar 15 minutos? Inge, pero la consulta. Por ejemplo, usted diciendo que va a trabajar el 25% y 75% de descanso. Pero ¿cómo eso no se cumple en la actualidad? No se Por la- cumple. Pero aquí viene el tema, ¿ya? Puede haber rotación, ¿ya? Cambio de actividades. Entonces, un trabajador hace eso, luego realiza otra actividad y otro trabajador puede realizar esa actividad, ¿ya? Entonces, Ah, puede haber ingeniero. rotación, ¿sí? Entonces los puedo Pero- rotar porque, digamos, en un parrillero, el uno asa, el otro empaqueta, el otro entrega. Los puedo rotar, ¿verdad? Le doy Exacto, la vuelta. Ah, ok. claro, porque claro, ustedes como técnico de seguridad, si van ahí donde el gerente o alguna cosa y dice, vea, usted está loco, nos cuelgan ahí. ¿sí o no? Le van a decir, vea, no venga con sus cosas, ¿sí? Hasta uno se gana hasta una hablada con esto. O sea, esto es para justificar los tiempos de descanso y la rotación del personal, ¿sí? Para eso es esto. Porque si se va y se dice, vea, ¿sabe qué? El trabajador solo puede realizar su actividad 15 minutos y el resto tiene que descansar. Está loco, le van a decir, ¿ya? Pero con esto, obviamente, ustedes justifican la rotación del personal y los factores de riesgo que están expuestos los trabajadores, ¿ya? Imagínense solo que nos hubiera salido el WGT un poquito más bajo. Imagínense, un poquito más bajo. De 32 que nos hubiera salido solo 31, ¿ya? Obviamente ya no se cumple, ¿no es cierto? Sí, imaginémonos que solo nos sale 31 del WGT, ¿ya? Profe, Entonces, entonces, la interpretación básicamente sería un cruce, ¿no es cierto? Con el tipo de trabajo de acuerdo al resultado que nos da de las kilocalorías ¿qué era? A ver, el índice más cercano que era 32.2, que es del trabajo ligero, que es menor a 200 kilocalorías, ¿no es cierto? ujú, Y claro, y el índice que usted justamente dijo que era 32.2 y las 175 kilocalorías, que es menor que 200 kilocalorías. Sí, ¿no es cierto? exactamente, ¿sí? Entonces, miren, imagínense Rosana, que nos haya salido solo el WGT 31, ¿ya? Entonces, obviamente, ya voy a interpretar que es 50% de trabajo y 50% de descanso por hora, ¿ya? Miren qué tan importante en el índice WGT. Imagínense que solo nos hubiera salido 30.2 trabajo continuo, ¿sí o no? ¿Sí o no, Rosana? Sí, profe. Profe, una ¿Ya? pregunta. Son ejercicios en exteriores, aplicando justamente la fórmula que usted dijo que son en exteriores, ¿no es Interior, cierto? Estoy en bien, interior, interiores. en Y interiores. la pregunta, esto es en interiores, ¿esto también se aplicaría en trabajo de oficina? O sea, en el caso de que sean ¿cómo sería? Áreas en la costa o en el oriente, La o verdad no no le... se podría trabajar, o no se podría esto utilizar en trabajos de oficina o salas que son
O sea, lo podría demasiada hacer, pero creencia. obviamente si es que usted es consultor y se dedica a las mediciones. O sea, ahí cualquier medición, ¿no? Obviamente me pagan con medición. Pero de ahí como técnico de seguridad, obviamente, no cabe realmente hacer la evaluación del índice WGT, por ejemplo, en oficinistas, en administrativos. Yo más bien me enfocaría en el daño ergonómico, ¿no es cierto?, por pantallas de visualización. Rosana. Profe, mi pregunta es justamente, le expongo mi caso, eh, o sea, más mi pregunta es porque lógicamente hay personas que sienten que su confort térmico, por decirlo así, no es, o sea, su confort no es el ideal, ¿no? O sea, más sería por demostrar que lógicamente están dentro de lo que está normado, por decirlo así. O sea, sí se podría, en ese caso, para poder tener, ¿cómo lo explico? O sea, para poder justificar, Sí, profe, usted sabe que el documento es del que habla. Ya, exactamente. yo les puedo decir, no, o sea, lógicamente la temperatura está bien y todo lo demás, pero yo necesito presentar una justificación, incluso en el Ministerio de Trabajo, cuando me auditaron, ¿ya? Ujú. Entonces, sí podría aplicar esto, solicitando, lógicamente, no cuento con el equipo, pero sé que el riesgos del trabajo ahorita justamente está ayudando con temas de mediciones. Y yo podría justamente aplicar y justificar con este tema de mediciones en trabajo de oficina o en las salas operativas que yo tengo. Son salas que tengo entre personal mío y personal articulado, tendré unas 200 personas en sala. Y lógicamente hay ocasiones por la ubicación donde yo me encuentro, cuando existe demasiado sol. Yo tengo ventilación natural y tengo ventilación artificial. Pero hay momentos en los que sí, mis compañeros dicen, no, o sea, estamos con demasiado calor y el confort no te da, bueno, o sea, usted sabe que siempre va a haber alguien que no esté de acuerdo, ¿no? Entonces, esto sí se podría aplicar y para decirle, le digo porque es lo que pasa, ¿no? O sea, esto pues se podría Claro que aplicar y sí. les podría decir, justamente estamos dentro de los rangos que nosotros podemos trabajar, porque incluso nosotros sí aplicamos pausas, ¿no? O sea, aplicamos las pausas y todo lo demás para que, o sea, todo lo que se pueda hacer. Pero sí hay este reclamo justamente de que en Sí se épocas, puede le estoy hacer, hablando Rosana. del mes de agosto, o sea, que es el sol aquí en Quito, o sea, ellos tienen esa sensación de que no se sienten confortables, o sea, no están en confort dentro de su área de trabajo. Sí se puede hacer esto. Claro que sí, pues, Rosana. O sea, como para un informe, obviamente, del área de seguridad Decirles, tengan. y con una medición, claro, con una medición certificada, aquí está. Exactamente. En base Gracias, al, profe. en base al artículo 54 del calor del decreto ejecutivo 2393, aquí está trabajo continuo. Vea, Rosana, solo que le salga, vea, que le salga el WGT menor a 30 está al otro lado, Gracias, profe. ¿ya? Con eso le digo todo, ¿ya? Obviamente porque un trabajo de oficina no va a tener un consumo moderado de 200 a 350 kilocalorías, jamás. Así es, pero lógico, sí me serviría eso tanto para las autoridades como Claro que sí. para, perdón que le diga, profe, pero para el mismo Ministerio de Trabajo, porque cuando audita, por más que hay personas que más que se les trata de razonar, siempre dicen, pero preséntenme los estudios o preséntenme los documentos, o sea, son documentos todo ahí. Entonces, Claro, esto es sí me todo, serviría todas las evidencias. para demostrar exactamente. Sí, claro Y que se sí. consideraría igual por puesto de trabajo. Tengo Por 150 puesto. personas que hacen lo mismo y el tiempo, lógicamente, le tomaría con un cronómetro el tiempo que cada tarea Lo que podría hacer en un Rosana lapso. también, podría hacer las mediciones por piso. Es que tengo diferentes actividades de mi trabajo. Tengo actividades administrativas, operativas, código de trabajo y en código, bueno, pero tengo diferentes actividades. Y en el piso, en la planta baja que yo le estoy mencionando, tengo una sala, tengo de 12 metros de altura y debo tener aproximado un área de 200 metros la sala. Sí, unos 200 metros de sala. En esos 200 metros tengo aproximadamente unas 150 personas. Pero es lo que le digo, o sea, siempre es el hecho de que
generalmente es en la época de agosto y septiembre, que no, que hay demasiado calor, a pesar de que tengo ventilación, jefe, casi digo, profe, tengo ventilación natural y artificial, y está justamente por los equipos que yo tengo dentro de sala. Tenemos monitoreado eso y tenemos controlado de manera automática, ¿ya? Entonces, a pesar de eso, lógicamente la sensación térmica que tienen mis compañeros es que están acalorados y que no están bien y que lógicamente nos sentimos mal y todo lo demás. Entonces, eso y eso justamente fue algo que me dijo el inspector del Ministerio de Trabajo, fue un comentario que él me dijo. Entonces, lógicamente fue porque alguien fue a quejarse en el ministerio que me hicieron la inspección. No hay problema, Rosana, o sea, sí lo puede Entonces, sí se hacer, podría. claro que sí, Ya. pero también, bueno, y como recomendación ahí, sí se podría hacer una evaluación ergonómica por pantallas de visualización. Sí, sí, sí le tengo justamente, y en eso también le comento, ¿no? Me ayudó en eso también riesgos del trabajo, porque yo sí no sé, quería tener un documento, como usted bien dice, certificado y avalado. Entonces, muchas veces sí es bueno respaldarnos de una institución de esa índole, y el ministerio, perdón, y riesgos del trabajo sí está, en este año, al menos me dijo que sí está realizando mediciones, y en tema Ay, qué ergonómico sí bueno, me porque ayudó. como Sí. suspendieron eso, No, no, ya están otra vez realizando mediciones. chévere, chévere, Sí, chévere. sí. Luis, Ingeniero, yo tengo una pregunta más personal, ya que yo quisiera que usted, no sé, me aconseje con su experiencia. Como usted sabe, yo estoy encargado de la seguridad radiológica y nosotros, en vez de medir la temperatura, sí, nosotros ahorita medimos la radiación. claro, Y bueno, no le alargo mucho el tema. Nosotros en el Alconseg, así se llama el equipo de radiación, ellos nos dan un porcentaje para medir, tomar placas, ¿no? Y la medición de placas es de 3 minutos y suena una alarma. Y nosotros no podemos exponer más al paciente de tomarle más de 3 minutos radiografía, ¿no? Pero hace unos 15 días llegó un cirujano que él así suena la alarma, él seguía. Y no me lo habían comentado, pero esta vez me lo comentó el anestesiólogo, me dijo que ese médico mucho hacía radiar con los compañeros y mucho hacía radiar al paciente. Y cuando eso pasa, nosotros tenemos que hacer un seguimiento al paciente que no tenga ciertos síntomas, por ejemplo, vómito, no tenga fiebre o cefalea, ¿no? Le hice un seguimiento al paciente por 7 días, no presentó nada, pero igual tuve que hacer un informe y le mandé un informe también al médico, al cirujano. Y ahí viene mi pregunta. ¿Será de subir eso a 2 sin RAP o solo lo dejo interno? a ver, primero, todos los cirujanos ya han firmado, obviamente, un registro y un descargo de que se les ha entregado el procedimiento de radiología. Sí, exacto, pero ese médico creo que se olvida o por no hacer doble No, 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 intervención. a ver, a mí qué me importa que se olvide. Exacto, es que el problema fue de que nadie notificaba eso, porque yo no puedo entrar a una cirugía mientras no tenga mi equipo, ¿no? Y, A y ver, hasta que alguien me dijo, ahí así se enoje y así esté trompudo. La exacto, cuestión, pero la cuestión es coger, a ver, se tiene que realizar el informe y se tiene que pasar a talento humano por el respectivo llamado de la atención. ¿Por qué? Porque se está incumpliendo el protocolo de radiología tal, 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 que estipula que solo se puede irradiar al paciente con 2 minutos de algo así. ¿Ya? Entonces se tiene que hacer eso y se tiene que mandar un llamado de atención. ¿Ya? exacto, ya el llamado de atención interno ya está, pero mi pregunta es, ¿tengo que notificar a DOCINRA que ellos son los encargados a nivel nacional para medir la radiación o solo lo dejo interno? En caso de que haya ya consecuencias un poquito más, obviamente por el paciente, ¿no? Si ya presenta vómitos y todo eso, ahí sí ya No, tiene en que, 15 días.
15 días si ¿Ya? no presenta nada, no pasa nada. Interno. ¿Por qué? Porque si ya presentan estas cosas, obviamente usted tiene que reportar, porque si no, luego le van a demandar. ¿Ya? Exacto. Entonces, Rosana. sería presentarlo. Exactamente, ¿sí? En caso de que ya presenten, o sea, no se podría considerar como accidente, obviamente es un incidente, ¿ya? En términos ya un poco de inseguridad. Cuando ya se consideraría accidente, obviamente es cuando ya se ven los reflejos o, bueno, se ve ya consecuencias de los pacientes o los médicos, pues ahí es ya un accidente, ¿ya? Por actos inseguros, pero es un accidente, ¿ya? Ok, ok, esa era mi pregunta. Gracias, ingeniero. Listo. Vámonos al receso, pucha, ya están que se me mueren. Vamos al receso, 20 minutitos, tómese un café, alguna cosa y regresamos. No se vaya, profe. Terminemos, está buena la profesión. Sí, está buena la clase. ¿Para qué también? Y si Sí, hacemos una... dale. Como solo tenemos una actividad, entonces reemplazamos, ¿no es cierto? Entonces 3.5, porcentaje que es 100, más 4.5. ¿No es cierto? El consumo metabólico de una actividad. Entonces tenemos 3.5, ¿no es cierto? Por el porcentaje que es 100%, más 1. Tenemos 4.5. ¿Ya? Pero adaptados a cada una de las
Rosana. Profe, no sé si la interpretación sería como, a ver, ¿cómo era que lo puse aquí? Como el índice WBGT es 29, no, perdón, como el consumo calórico es de 270 kilocalorías, que está en moderado entre 200 a 350, y el índice WBGT es de 29.1 y el más cercano es 29.4, sería 50% de trabajo y 50% de descanso cada hora. Exacto. Parecería, imagínense, o sea, ya en un análisis, ¿qué es lo que falla? O sea, ¿qué es en sí lo que falla acá? O sea, el consumo como tal, o sea, imagínense, o sea, obviamente el traslado te dura 30 segundos, ¿cierto? Eh, Debe estar obviamente pesado, ¿cierto? Entonces, ese es el tema, señores, ¿ya? Imagínense, o sea, así sea ese trabajo de llevar los coches y todo eso, ¿va a existir o no un agotamiento? ¿Ya? Parecería que no fuera mucho, ¿no? O sea, uno se imagina y dice, no, pero llevar estos coches no ha de ser tan cansado, ¿ya? Ya en la parte de higiene, ya lo vamos obviamente analizando que sí, en verdad, ¿ya? Por ejemplo, digamos, que solo fuera, digamos, ¿no es cierto? Que este trabajo solo necesitaría un trabajo manual, un trabajo con un solo brazo, ¿ya? Un trabajo con un solo brazo, ¿ya? ¿No es cierto? Tipo de trabajo, pongámosle, ligero con un solo brazo, ¿ya? Digamos, solo para ejemplos, ¿ya? Obviamente el consumo metabólico va a cambiar. Entonces voy a tener 2 más ligero con un solo brazo. O sea, tendría 3. 240. Y aún así me mantengo en 200 a 350. ¿Ya? Imagínese. Entonces, ¿cuál es la expresión como tal, Rosana? Profe, perdón, esto se haría en trabajos, en actividades rutinarias, ¿no es cierto? Porque Sí, digamos, una persona que claro haga que sí. eventualmente esto Muy buena no pregunta. aplicaría, ¿no es cierto? Muy buena pregunta, Rosana. Perfecto. Y eso me había olvidado de comentarles. Más bien, mil disculpas. Sí, estas actividades se realizan, o bueno, por lo general, se hacen análisis en actividades rutinarias, ¿ya? O actividades que de cierta forma a la semana nos llevan, que son no secuenciales, se me fue la palabra, en actividades, ¿cómo se dice esto? Repetitivas. No repetitivo, no, eso es diferente. Actividades eventuales, ¿ya? Que por lo general se hagan unas 3 veces por semana, ¿ya? Porque si son actividades rutinarias, eso es todos los días, ¿ya? Pero si hay actividades que son eventuales, que son 3 veces por semana, también se puede analizar. Y más bien muy buen aporte, Rosana, porque me había olvidado de comentarles eso. Este tipo de análisis se hace para actividades rutinarias, ¿ya? Porque imagínense, en actividades de una vez a la semana, no, porque al final voy a tener obviamente un agotamiento, pero no va a ser diario, ¿ya? Entonces siempre rutinario, ¿ya? Listo, chicos. El día de hoy creo que hemos acabado. Les agradezco mucho por todas las preguntas, las atenciones. Entre todos vamos aprendiendo. Y a mí me gusta hacer así estas clases. Rosana, Subimos esta tarea, profe, y les voy a habilitar para ya mañana les habilito para que la carguen hasta el día lunes. los dos ¿Ya? ejercicios.
¿O solo Y hay claro, uno? un solo Excel. Ya. Gracias, profe. ¿Ya? Listo, señores estudiantes, que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos el lunes. Listo, y Muchas gracias, ingeniero. Feliz fin de semana a todos. Gracias. Hasta el día lunes.